ti no somos nada, Dios mío, Padre. Reconocemos, Dios mío, Señor Padre Santo, que tú eres, Señor, aleluya, el Todopoderoso, Jesús, aleluya, la cabeza de esta iglesia. Y Espíritu Santo, el Maestro, nuestro Consolador, Dios mío, nuestro Maestro, nuestro guía, Dios mío, nuestro ayudador, Dios mío. Y Señor, reconocemos que te necesitamos, Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, tú eres el Maestro, sobre todo Maestro. Enséñanos, Señor, hoy en esta tarde. Y te pido que ilumine nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, poder retenerlo y ponerlo por obra. Señor, gracias te doy, Dios mío, Señor, por ese estudio bíblico. Le entregamos a ti, pidiendo, Espíritu Santo, Señor, que me dé, Dios mío, palabra de sabiduría, Dios mío, Padre Santo, y aleluya, la capacidad de poder enseñar, Dios mío, de modo que mis hermanos puedan entender. Dios mío, gracias te doy, Dios mío. Derriba a través de tu palabra toda, Señor, fortaleza la mente, Dios mío, Señor, aleluya. Y Señor, gracias te doy, Señor. Y también, Dios mío, Padre, todo lo que quiere levantar contra tu presencia, declaramos inoperante. Proclamo la luz de tu palabra, la liberación de tu palabra, la sanidad, Señor, que viene a través de tu palabra, la restauración que viene a través de tu palabra, la luz. Señor, gracias. Jesús. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gloria a Dios. Dios le bendiga. Ahora es aquí. Otro vidrio. Estoy bien acá. ¿Quién está conectado? Elena. Dios le bendiga, Elena. Un poquito de esta. Déjale también un poquito de la ¿Dónde? Es rápido que me pongo así allá. Sí, yo que lo veo bien. Elena, ¿por qué Elena está tomando el Ya, vidrio? mucho. Ah, Pues también no lo ponemos oscuro. No, pero tiene lámpara. Esa lámpara también tiene ciega, esa lámpara tiene mucha luz. Está en el mismo. ¿estamos grabando? Sí. Ah, ok, bueno, entonces Es en puede vivo. abrir un poco más. Un ahora? poquito, sí, más. No perdón, está- es un poco está oscuro. Sí, Gloria a Dios. No la puedo yo. Vamos a No la esperar. aguanto yo tampoco. Sí. No lo abren ese lado. Hay un razón. El vidrio, ya no sé. Pero cerramos eso. Aquí también. No, hay otra Oh, no, cosa. no. Buenas noches, Dios bendiga. Dios le bendiga, a todos. hermana Elena. Buenas tardes. ¿Cómo está afuera todavía? Yo pensaba que estaba En la acostado, casa. sí. Estaba limpiando, llegué y me puse a limpiar, ya usted sabe, 3 semanas sin ir a la casa. Amén. Vamos a seguir, hermanos, con el estudio, abriendo la Biblia, Doctrina Básica Cristiana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Déjame ver dónde quedamos. No fue la 53. Página 53. Hemos empezado con el capítulo 7, la importancia de la lectura y el estudio de la Biblia. Gloria a Jesús. Hemos tratado que es muy importante de no solamente leer, pero en especial estudiar, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué tenemos que, aleluya, por qué es tan importante de estudiar la Biblia, Mineira, y no leer la Biblia? Porque el conocimiento de la palabra. Amén. Uno. Elena, ¿por qué es tan importante? Pues es importante porque es lo que nos llena, lo que nos da la condición de un buen cristiano, de seguir el camino como el Señor nos lo ha mandado y para hacer las cosas de acuerdo A su voluntad. su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Y hermana Dorca, ¿por qué necesitamos estudiar la Biblia? Si yo leo un porción de la Biblia también, ¿está bien o no? Porque va a preparar mi camino. ¿Eh? Adquirir conocimiento de la palabra. Y porque en ella hay vida, Amén. y esperanza, salvación, Gloria. redención. Ahí hay todo. Eso es importante. Gloria a Dios. Amén. Esas palabras que hablo son espíritu y son vida, dijo Jesús. Entonces, si la palabra es vida, quiere decir que cuando nosotros escudriñamos, cuando estudiamos la palabra, recibimos fuerza. ¿Entiendes? Necesitamos, recibimos vida. Aún dice que la palabra es bueno aún para nuestros huesos.
Así es. Y también la palabra, cuando estudiamos la palabra, ahí vamos a crecer espiritualmente. Uno va creciendo espiritualmente. Sin la palabra, aunque tú ores, tú ayunes, no puedes crecer sin la palabra. Bueno, tiene conocimiento. Y con la palabra también uno se educa. Así es. Uno se educa porque según uno va leyendo y uno va meditando, y uno la va aplicando, uno va cambiando. Así es, santificando. Así es, la hace la palabra. Gloria a Dios. Cuando nosotros, mira, es un espejo, como un espejo cuando vemos, aleluya, vemos alguna cosa que nosotros, ay, pero nosotros lo hacemos todavía. No podemos decir, ay, no lo sabía. Entonces vemos eso, entonces empezamos en ese momento, Señor, yo leí que en tu palabra, eso, lo otro que estoy haciendo no está bien, ayúdame, quítamelo. ¿Entiendes? Sí. Porque si uno no conoce la palabra, ¿cómo uno va a saber cómo poder vivir en santidad? Y vivir en santidad es obedecer su palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, un cristiano, todo cristiano debería leer y estudiar la palabra de Dios. Y no depender solamente del mensaje del domingo. Uno tiene que tener su propio devocional en casa. ¿Entiendes? Su propio momento, tiempo con el Señor, orando, estudiando su palabra, leyendo su palabra. Es importante. Si no, tú vas a quedar flaca o flaco espiritualmente. Con hambre. Con hambre. ¿Entiendes? Entonces, cuando una persona tiene hambre y que se vuelve muy débil, entonces cuando tú eres débil y vienen las situaciones, vienen las situaciones de la vida, ¿podrá resistirlo? No. ¿Puede defenderse? No puede. Por eso tenemos que estar fuertes. Cuando ese león rugiente viene, podemos reprenderlo. En el nombre de Jesús te va. Pero si tú estás debilucho, tú no tienes fuerza, dime, te hace mucho daño. O viene un hermano, supuestamente hermano o hermana, y viene con una doctrina rara. ¿Tiene fuerza para poder discernir? No puede. ¿Entiendes? Cuando viene la tentación, es muy débil. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Reprenderla? Pero si te tan débil. Va a caer porque si no va a decir. No, eso no puede ser. ¿Entiendes? Si tú no comes bien y ves comida, tú lo que quieres comer. Así es. Entonces lo mismo que como nosotros, cuando nosotros comemos comida para nuestro cuerpo, nosotros nos fortalecemos. Si comemos, comemos bien o comemos muy poco de lo que deberíamos tomar de aliento, nosotros vamos a debilitar. Y no tenemos fuerza ni para trabajar, ni para buscar a los niños de la escuela. No podemos hacer porque no tiene ánimo, deseo, porque están tan débil. Gloria a Jesús. O cuando uno está tratando de rebajar, uno come menos, mira, el cuerpo. Dios mío. Entonces es la palabra, hermano, como nosotros comemos todos los días, deberíamos comer y estudiar, saborear, diría yo, la palabra, porque esta es maná del cielo. Amén. Gloria a Jesús. El pan del Señor del cielo. Tú sabes también, a mí me preocupa porque hay muchos cristianos que son cristianos que aman a Dios, pero no tienen un fundamento en la palabra. No tienen un fundamento. Y cuando se encuentran con personas de otra religión, no pueden defenderse. Y la gente, el diablo lo usa, dice, mira, los cristianos no saben nada. Ellos ni siquiera saben defender su fe. ¿Entiendes? Que no practican ni leen la Biblia. ¿Entiendes? Entonces el diablo sabe que nosotros tenemos la verdad, Jesucristo es la verdad. Pero las religiones, como con mano de hierro, ellos deberían memorizar todo lo que sus líderes le dan y saben todo lo supuestamente preguntas que nosotros cristianos podríamos hacer a ellos. Ellos tienen ya su respuesta lista. Ellos están preparados. ¿Y por qué el pueblo de Dios no se prepara?
¿entiende? Entonces, uno se queda como con la boca llena de dientes y no sabe qué decir. Entonces, preparemos la palabra y si tú tienes dificultad de estudiar en su casa, entonces conéctese o ven al estudio, entonces ahí puede hacer tu pregunta, puede aprender. Amén. Gloria a Jesús. Donde quedamos en métodos que nos ayudan al estudio de la Biblia. Sí. 53, ¿no? Sí, en el objetivo, en el número 3. Ok. También hay algo importante antes de seguir. Cuando nosotros aprendemos la palabra y no tiene sentido si nosotros no lo practicamos. Es como la palabra dice que uno ve su cara en un espejo, cuando se quita de allí se olvida su rostro. Entonces nosotros sellamos Que lo que aprendamos lo pongamos por práctica. por práctica. Practicante de la verdad, practicante de la obra, de la palabra de Dios, obedeciendo a su palabra, ponerlo por obra. No ser solamente oidores. Oidores, sino hacedores. ¿Sabes que anoche estamos allá donde el hijo mío me llegó? Y él me está diciendo, me dice una cosa, y le digo yo, no, él me dijo, me trajo un salami y uno para ellos. Entonces el de ellos se está acabando porque los muchachos se lo estaban comiendo. El mío estaba entero y me decía, mami, tú no engañaste, tú cogiste el salami que le digo yo, no, Ronnie, ese es mi salami. Yo no, mami, mírate la cara. Y yo, mira, Ronnie, yo no voy a jurar porque eso es malo. Y la palabra dice, si tu palabra es sí, es sí. Y si es no, es no. Y una vez salta a llorar, Santa, la palabra pues es así sí. mismo voy a usar para ti. Cuando yo te digo una cosa, es sí, ¿oíste? Ahí vamos practicando. Ahora voy a usar para ti. Eso yo lo voy a usar contra tuyo, no te apures. Digo yo, mira muchacha, no me haga que no puedo ni mentir. Ay, no puedo mentir. Yo no puedo mentir porque eso Dios lo castiga, Dios lo repudia. Ni se puede mentir, ni puedo hacer falso testimonio. Si yo digo una cosa y si yo te dije a ti, sí es así, si tú quieres creerlo, tú lo dices, no, tú lo dejas, porque yo no voy a decir no, ni voy a cambiar, porque es así. Claro. Entonces me estaba cantando y dije, ay, no te apures, contra ti lo vamos a usar ahora, acuérdate lo que dijiste. Y son los hijos que te corrigen, ¿eh? Sí, y lo que te atacan. O la gente que sabe que tú eres cristiano y están como que esperando que tú cometas un error. Ahí te atacan. Ahí te atacan. Sí, porque ellos me dicen que mira, tú eres cristiano, ¿y mira, te tú eres recuerda. América, acuérdate. Como que tú eres santa por eso. Ya. Que tiene la aurora en el No entiende que nosotros los cristianos estamos en proceso. Amén. Gloria a Dios. A mí, usted no soy santa, deja que ponga la aurora. Todavía no. Tú eres santa en su posición en Cristo, pero en nuestro caminar diariamente ya hay mucho que aprender todavía. Ahora que me faltan. Hay mucha piedra en el camino que quitar. Sí, uno, bueno, y el Señor, el diablo nos ataca, el Señor usa las pruebas para afirmarnos, para fortalecernos. Amén. Entonces, esto es hasta que Cristo venga. Métodos que nos ayudan al estudio de la Biblia. Ok, estoy hablando de estudiar la Biblia, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo estudiamos la Biblia? Aquí dan algunos métodos. Una persona puede estudiar la Biblia. Uno puede estudiar la Biblia libro por libro. Vamos a ver un libro de, por ejemplo, Mateo. Libro por libro. Uno empieza a leer todo el libro. Amén. Después de familiarizar con el libro, porque la Biblia tiene 66 libros. Después de haber leído el libro, Mateo, por ejemplo, tú coges un cuaderno con tu lápiz y tú vas a preguntar a ti mismo, el escritor del libro, ¿quién escribió? Vamos a ver. Entonces, hay libros, por ejemplo, que la persona mismo dice que ellos fueron los escritores. Déjame ver,
en San Mateo no lo dice muy claramente, pero sí en Lucas, vamos allá. Le doy un ejemplo. Lucas, el doctor. Cuando Lucas. estudiamos un libro, tenemos que ¿Sabe quién averiguar escribió? quién fue el escritor de ese libro. ¿Qué página de Lucas? Capítulo 1. En el comienzo. Cuatro Evangelios de Lucas. Sí, sí. De Lucas dice en el nombre de Jesús, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que de nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Dice de él mismo, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces aquí Lucas, él mismo dice que ha investigado y aunque hay muchos que han tratado de poner todo en orden, pero Lucas era un hombre dotado, Dios le bendiga, de la palabra, de inteligencia, era un doctor y sabía muy bien escribir. Tenía ese don maravilloso, ese talento que Dios usó. Puso todo en orden desde cuando Jesús, desde Juan el Bautista, empezó a predicar, hasta el nacimiento de Jesús, hasta que Jesús fue llevado arriba. ¿Entienden? Entonces, pero no todos los libros uno puede así rápidamente ver quién lo escribió. A veces cargan nombre, pero puede ser que otra persona escribieron el libro. Pero, por ejemplo, Pablo, hay algunos libros, cuando estaba en la cárcel, él como dictaba la palabra y otros escribieron. ¿Entienden? Pero era de Pablo. Pero el escribir era otra persona, por ejemplo. Y si tú no sabes quién escribió el libro, coge un diccionario. Un diccionario que todos nosotros deberíamos tener. O no vino mucho, solamente vino con uno hoy. No, porque son tan grandes, yo creo que puedo hablar con el No, pero hay pequeños. Son pésimos. Entonces, si no sabes quién escribió el libro, tú coge tu diccionario. En el diccionario está toda la información de un libro. Vamos a ver, Lucas. Un ejemplo para que ustedes puedan. Vamos a buscar Lucas. ¿Dónde está Lucas? Lucas. Lázaro, lenteja, Levítico, Lenteja. Con la L, nombre y todo. Uno encuentra todo el compendio de los libros, también nombres. Sí. Por eso es importante tener un diccionario. Te ayuda mucho. Mira. Aquí dice, todo está escrito del libro de Lucas. Y aquí lo divide en primera parte, la introducción al Hijo del Hombre, segunda parte, el ministerio del Hijo del Hombre, y todos sus versículos. Dice, primer tomo de la obra escrita por Lucas, dice aquí, en 2 volúmenes. ¿Cuál es el otro volumen que escribió Lucas? Uno tiene que saber. ¿Hecho no fue? Hechos, amén. ¿Él se lo escribió Lucas? Sí. Yo no sabía que escribió Hechos. Vamos Hechos. Lucas escribió Hechos. También, porque investigó todo Sí. y también- Con hebreo. también viajó con Pablo mismo. Sí, con Pablo. Entonces, aquí mira. No sé qué hay ahí, pero algo habrá. No, ahí. Pero se escribe. Hechos. Hechos. Yo quiero que usted lo lea. Estoy buscando
número 1. Hecho 1, sí. Hechos de los Apóstoles. Ajá, pero ¿cómo empieza? Empieza, mira cómo. La promesa del Espíritu Santo. Sigue. En el primer tratado, o Teófilo, aquí se menciona de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Amén. Entonces dice, en el primer tratado, o Teófilo, pero hemos leído en Lucas que escribió y mencionó Teófilo. Era el primer tratado, esto es el segundo. ¿Entiendes? Vamos. ¿Quién es Teófilo? Así se llama mi hermano, no sé qué significa. Teófilo. Sabiduría de Dios se le llama. Teo, Dios, filo, sabiduría. Sabiduría de Dios, Teófilo. Pero también en este contexto dice que era un romano que tenía una posición muy alta, como soldado, militar, un rango alto. Por eso dice, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, esa gente también estaba muy interesada de saber quién era ese Jesús. Porque en ese tiempo todos han escuchado de que han crucificado a alguien inocente. Un hombre que hacía milagros. Porque dice la palabra, cuando Jesús hacía milagros, mira, venía gente de todas partes. De todas las partes. Entonces, volvemos a Lucas. Está muy claro aquí, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Vamos a ver. ¿Dónde habló eso? En Lucas 1 otra vez, para aclarar. Lucas. Dice otra vez, 1:3. No, desde el primero. Dice, dedicatoria a Teófilo. Es el primer tratado. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces, hablando de Jesús, lo que hizo. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron, los apóstoles, con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, los apóstoles. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Sabes que era un rollo largo? ¿Un rollo? Sí. No eran dos. Era como eso aquí habla de la obra, los milagros de Jesús. Esta parte de Lucas lo pusieron juntamente con los evangelios. Amén. Pero luego, cuando Jesús sube, asciende, y lo dicen, vaya a Jerusalén a recibir la promesa de Dios, ahí empieza el libro Hechos del Espíritu Santo, diría yo. Porque fue el Espíritu Santo que hizo todo ahí. Hay una transición del Pentecostés. Entonces ahí habla, el hecho habla más de la obra que el Espíritu Santo siguió a través de los hombres, los discípulos, ¿entiendes? Pero en Lucas habla de Jesús cuando nació, que Herodes quería matarlo, tenía que huir a Egipto, que se bautizó con 30 años, que hizo tantos milagros, sanó gente. Ahí habla del Evangelio, la buena noticia de Jesús.
cuando usted mencionó también los evangelios sinópticos, en Mateo, Marco y Lucas, los tres se parecen mucho, porque tienen muchas veces los mismos milagros escritos. Cada quien escribió lo que veía, ¿entiende? Gloria a Dios. Entonces, en este libro, en este caso, el libro de Lucas está muy claro que Lucas escribió el libro. Amén. Pero si tú no sabes, coge tu diccionario, busca el libro que quieres saber, empieza a leer. Aquí le da, por ejemplo, quién era Lucas, la estructura del libro, habla de el autor y la fecha, habla del marco histórico, el contexto histórico, y otros puntos importantes. Entonces es importante para este método, si uno quiere estudiar un libro en específico. Amén, especial. El escritor del libro importante, tú vas escribiendo, Lucas, ¿y quién era su función? ¿Era doctor? ¿Era griego o judío? No, griego. Claro. Yo le envié por el grupo. Sí, no, para ver la letra. Ok. También su biografía también se encuentra en diccionario. ¿Quién era? Era carpintero, era un pescador, era un sacerdote. ¿Entiendes? Lugar donde fue escrito. Muy importante. ¿Dónde Lucas escribió? Lucas no se quedó en un lugar. Lucas habló con María. María contó algunas cosas cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Dice que María no hablaba mucho de eso, pero era algo tan poderoso y muy íntimo. Pero sí le contó algunas cosas de cuando Jesús, cómo ellos tenían que huir, a ir a Egipto y todas esas cosas. Donde Jesús nació en un pesebre, todas esas cosas. Lugar donde fue escrito. También Lucas viajó con Pablo a Europa. ¿Entiendes? Y cuando estaba allí, estaba anotando todo, porque quería hacer ese cumpliendo completo. Por eso, San Lucas, este evangelio, le dicen, es un evangelio para los gentiles, la gente que no son judíos. Y el título le llama El Salvador. ¿Por qué? Porque aquí no se habla mucho de la ley de los judíos o palabras difíciles que los judíos conocían, ¿entienden? Habla de una persona que vino y uno conoce a una persona santo, que no hacía ninguna persona daño, que nació de forma sobrenatural, que hizo muchos milagros y que murió por nuestros pecados, pero que resucitó. Y el libro de Lucas termina cuando Jesús asciende al cielo y dice, vaya a Jerusalén. Y en Hechos sigue ahí, entonces vemos que el poder del Espíritu Santo cayó sobre los 120 personas que estaban allí, los apóstoles y María también. Entonces, es importante un diccionario cuando tú quieres saber extra información para poder comprender el libro. Si te gusta un libro, yo diría que toma eso como un iceberg, un trabajo para ti mismo. Escoge un libro, no necesitas coger el Isaías que tiene 66 capítulos, pero cuando te tiene, es una buena forma de ir a empezar a practicar. Si tú tienes tiempo, estudia un libro que te gusta. Si tú te gusta también el Salmo 100, bueno, eso pero puede ser. Es muy un evangelio, ese es poderoso. Entonces aquí están en este libro.
buscar el escritor del libro, su biografía, lugar de donde fue escrito, el contexto histórico en ese tiempo, el contexto histórico, cuáles poderes, el imperio romano todavía tenía poder allí en ese tiempo. Es el contexto histórico, ¿entiendes? Que los judíos estaban subyugados, estaban debajo del poder de los romanos. ¿Cuál es su mensaje? Salvación. Este libro trata de salvación, un salvador, Jesucristo, amén. A veces no encontramos fácilmente qué es el mensaje, por eso es importante leer. Aún en el diccionario uno puede hallar un punto muy importante. Propósito central. El propósito central del libro. ¿Qué el libro quiere decir a nosotros? ¿Qué el libro nos quiere enseñar? Amén. Es importante. Y tú puedes sacar de ti mismo. Y si necesitas ayuda, siempre tú puedes preguntar, pedir ayuda. ¿Entiendes? Razón por la cual el libro es escrito. También está escrito ahí. En el San Lucas, Lucas dice, me ha parecido bien a mí a poner todo en orden. Porque todavía es Poderoso. desorden. Como que había los libros, sí, pero él quería hacer un compendio completo. Había ya Marco tenía el suyo, pero más corto. Y Marco no habla de su nacimiento, ¿entiendes? El libro de Marco, el Evangelio de Marco no habla de su nacimiento. Aquí habla de lo que nuestro Señor Jesús, cuando estaban ahí moviendo, sanando enfermos, la tentación. Entonces ahí no se... Así sí, pero no habla de este niño. No. ¿Entiendes? Entonces, para Lucas, una persona nace como bebé y quería ir desde el inicio para hacer una historia completa. Amén, poderoso. Y por último, partes en que se divide el mensaje del libro está también en el diccionario. Amén. Entonces, les exhorta a comprar un diccionario. Yo mandé por el grupo 3 diccionarios. Ajá, lo mandó. Sí. Pero yo voy a coger uno. El número 2 es este. El 2 es este. Sí. Y el uno es más para El número 3 es más barato. Pero también. Debe ser muy pequeño. Y el uno. El 1 es también bueno, pero no lo tengo. No sé, pero es bueno. Yo sé que es bueno. Semejante a la de esta. Sí. A mí me gusta este muy amplio. Y yo digo que el número 3 en el grupo también es bueno porque son datos de los últimos tiempos, porque el conocimiento sigue avanzando. Lo que pasa es que es un compendio de 3. 1, 2 y 3. No del mismo escritor. Yo mandé 3 variaciones diferentes para escoger, ¿no? Si uno quiere comprar este, se cuesta como 60 €, pero no, cuando yo lo compré, no compré tan caro, pero todo ahora es muy caro. Yo lo vi los 3 y dije, Pero yo digo que ese 60 € a veces lo gastamos en comida y nosotros podemos, ¿entiendes? O lo gastamos en cualquier cosa. Dije, pero ¿qué pasó con ese dinero que yo tenía? Esos 50 € que yo tenía. Uno lo abre y vuela. Se van de una vez. Entonces, una cosa también importante, invertir en tu Pero estudio. pero también uno lo puede hacer en el teléfono. También, sí. Porque yo sin darme cuenta bajé uno en el teléfono buscando. Hoy en día también hay muchos diccionarios online, pero a mí me gustan los libros, porque me cansan los ojos siempre sentado detrás del computador. Sí. A mí me encanta para poder marcar, a volver a leer. Y ahí cuando quiere volver otra vez a buscar, Sí. ya sabe dónde Sí. va, ¿no?
Entonces hay preguntas sobre el método de estudiar el libro. Está Entonces, perfecto. vaya buscando un libro que te gusta. Yo leí a Mateo, Ujú. lo leí entero, pero ahora con todo lo que usted dijo, yo no leí nada. Yo también lo Porque yo leí. leí, no leí nada. Entonces, Lo leo, bueno, ya, digo yo, Pero sí, entonces cuando uno empieza a hacer el texto pregunta, ahí uno empieza a Claro, entender, sí, a buscar. sí. porque normal, como dicen, yo leí un libro. Uno no puede leí, leer, no pero- leí, pero Si no hace pregunta, tú solamente conoces el texto el nada más. texto ya. Sí. ¿Entiendes? Entonces, es como un tesoro que uno tiene que ir a buscando. Y por favor, compre un diccionario. Le va a ayudar mucho. Por eso dice la palabra escudriñar. Ajá. Déjame quitar eso. Yo pienso es más importante, como uno no conoce mucho, saber cómo estudiar un libro, es mejor estudiar juntos, porque así uno se acompaña, lo que tú no sabes, lo sabes. Sí, también se puede hacer juntos, venir un día, uno estudia un poco y luego uno se cocina y mira, poderoso. Uno toma un café, tú sabes, Josefina, mira, aleluya. Eso es gozando en el Señor. Claro. ¿Entiendes? Entonces sería maravilloso cuando tú dices, pero vamos a hacer juntos, vamos a escoger un libro juntos y venir a leer el libro. Entonces vamos, y con ese diccionario, De la Biblia, ¿no? sí, Es muy bonito eso. venir juntos y tú sabes, un día así compartir, pero uno vamos a ver qué vamos a encontrar ahí juntos. Eso es poderoso. Y ahí uno va, el Espíritu Santo te va a guiar, ahí uno aprende Y se le mucho. queda a uno. Sí, eso una es lo escuela. importante. Cuando tú tienes que hacer algo, buscar algo, te queda, de verdad. Amén. Entonces, ¿cuál libro te gusta, mi hermanita? Yo estoy leyendo a Efesios, a Corintios. Efesios por ahí. poderoso. A Alberto le encanta el Efesios. El Efesios poderoso y no es tan largo. No, yo lo leo ya hace como 5 veces y vuelvo y lo leo. Es maravilloso Efesios, pero Y todo, Corintios. claro, todo. Corintios, ay Dios mío, poderoso. ¿Y cuál libro? Todavía no sabe. Yo escucho a alguien, dice no. Denis. Hay gente ahí, Carolina, Diana, Ah, mucho. Dios le bendiga, mi hermana Denise. ¿Cuál libro te gusta? A mí Sí. me gusta el diccionario de la Biblia. ¿Cuál libro de la Biblia? El libro de Samuel. Oh, también muy poderoso, sí. ¿El primero o segundo? ¿O los dos? Los dos. Ok. Estaba conectada cuando estaba explicando cómo uno debería o puede estudiar un libro. no, yo entro ahora. Bueno, empezando a leer un libro primero, no estaba, pero yo pienso que empezando a leer uno primero Ajá. y también sacarle un ejemplo, el contexto, el significado, todas esas cosas para poder comprenderlo. Ok. Libro por libro. Antes de sacar el contexto, no vayas a interpretar rápidamente. Deja que primeramente te familiarice con el texto y en tu libro, en página 53, uno empieza a averiguar juntamente con el diccionario quién es el escritor del libro, su biografía, lugar donde fue escrito, contexto histórico, cuál es su mensaje, propósito central, razón por la cual el libro es escrito, partes en que se divide el mensaje del libro. Entonces, uno hace el texto pregunta y eso es muy limitado. Hay muchas preguntas que uno puede seguir haciendo al texto. ¿Entiende? Pero lo voy a dejar así. Yo pienso que le di información suficiente pero si necesita más información lo puedo dar. Pero yo no quiero hacerlo muy difícil.
Eso es, Ya. hermano Marte, ese es. Sí. Bueno, está bien eso. Los pone. Entonces, si te gusta un libro, en este caso Samuel, puede empezar a leer, entonces buscar en su libro, hay algunos puntos que te ayudan a hacer preguntas al texto para poder conocer el libro mejor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estoy hablando de los métodos que nos ayudan al estudio de la Biblia. Primero, uno puede estudiar un libro. Luego, número 2, uno puede estudiar la Biblia por temas. ¿Quién puede mencionar algunos temas de la Biblia? ¿Necesita ayuda, mi amor? No se concentró la cartera. Tenía el lingote de oro adentro. Hay agua. Gloria a Dios. Temas, hermanos, temas del libro, dígame. Ayer yo empecé a leer a Zacarías. Temas. Sí. La salvación. La salvación es un tema. El ayuno. El ayuno es un tema. El pecado. El pecado es un tema. La promesa. ¿Eh? ¿Cómo vivir en santidad? La santidad también se puede hacer un tema. La promesa. Pero lo que yo quiero decir es, por ejemplo, si uno quiere estudiar algunos temas de la Biblia, por ejemplo, sobre los ángeles, uno necesitará no solamente un diccionario, sino una concordancia, porque ahí encuentra todos los versículos donde está escrito ángeles. Diccionario. Los ángeles, todos los textos bíblicos, hoy en día lo puedes usar por internet. Todo tú vas a encontrar, todos los versículos donde habla de ángeles. Y hay estudio de angelología, así lo le llaman. Por ejemplo, si uno quiere estudiar solamente del Espíritu Santo, ese estudio se le llama neumatología. Todo lo que la persona del Espíritu Santo, sus nombres, sus virtudes, sus atributos, todo sobre el Espíritu Santo. Eso es por tema. Si algunos temas como te llaman la atención, tú puedes pensar o orar cuál tema yo quiero conocer más. ¿Sobre qué en la Biblia? ¿Cuál tema a veces, si el Señor te ha dado un ministerio de liberación y sanidad, muchas veces el Señor, ya de liberación especialmente, por ejemplo de evangelista, el Señor te va a guiar a hacer un estudio también de demonología, de demonios, cómo opera el mundo espiritual, guerra espiritual, todas esas cosas. Cuando el Señor te da un ministerio de sanidad y uno puede encontrar, coge todos esos versículos de santidad, uno va a leerlo tranquilo, cómo Jesús habló, qué hizo, habló con los demonios, lo reprendió nada más, lo sacó nada más. Uno va a hacer un estudio sobre eso. Entonces, la Biblia parece simple, pero hay de todo. Es muy amplio. Por ejemplo, si uno quiere conocer de lo que va a pasar en el futuro, al tiempo de finales, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, de Daniel, de Zacarías, de Ezequiel, también un poco de Isaías. Ese estudio se le llama escatología. Estudio de cosas por venir, las cosas que van al futuro. Escatología. Entonces, eso en la teología, yo no quiero hacerlo muy difícil para ustedes, en la teología, en el estudio de la Biblia, se le llama estudio sistemático. Sistemáticamente uno va a conocer
sobre los ángeles, pero te digo de verdad, por eso el Señor dice escudriñar, porque es un estudio de toda la vida. Uno no podrá, puede hacer un estudio pequeño de los ángeles, ya tú tienes algunos conocimientos, pero tú tienes niveles de conocimiento, ¿entiendes? Pero si uno dice, yo quiero saber qué son los ángeles, qué hacen, qué son sus funciones, hay nombres y qué tipo de ángeles hay, uno puede hacer el estudio simple, tranquilo, uno sabe más o menos cuando una persona te hace una pregunta, tú puedes dar respuesta. Pero, por ejemplo, estamos trabajando con universidad que tienen, por ejemplo, sus estudios. Aparte, si tú quieres estudiar angelología, están ahí, ellos tienen. Del Espíritu Santo, neumatología, ellos tienen. De todo clase. Entonces, toda nuestra vida, hasta que Cristo venga, nosotros tenemos demasiado que hacer. A prepararnos, dice, y no te preocupes, pastor evangelista, no te preocupes sobre qué nombre o título. Estudie y el Señor mismo te va a poner donde Él quiere. ¿Entiendes? Y la palabra, cuando tú te preparas, es para toda buena obra. Gloria a Dios. Entonces, el tema, ¿está muy claro sobre el tema? Pero toma mucho tiempo y tú puedes hacer todos los días un poco. Dice, bueno, de 8 a 9 yo voy a hacer un poco en estudio sobre los ángeles. 1 hora. Y uno busca sobre los ángeles también en un diccionario. Y claro que en internet, pero hay también mucha variación de los ángeles. Tú sabes que hablan que desvían bastante, que van sobre los sumerios, que bajaron, extraterrestres. No estamos ahí. Sabemos que los extraterrestres son claros principados gobernadores de las tinieblas, sabemos eso. Pero hay personas que dan un estudio sobre los extraterrestres, como no son cristianos, no saben quiénes son, entonces dan un estudio como que son seres extraordinario. Claro que los ángeles son muy poderosos en poder, pero nosotros sabemos que los ángeles caídos, que se convirtieron en un principado gobernador de las tinieblas, nosotros sabemos que ellos se engañan a la humanidad diciendo que son extraterrestres y quieren comunicarse con la humanidad. Nosotros sabemos que no son ningún extraterrestre es la palabra que fuera de tierra, pero nosotros sabemos quiénes son. Pero temas, si tú te gusta, por ejemplo, el estudio de justificación, ¿cuál libro tenemos que coger para estudiar sobre justificación? Justificación quiere decir que declarar justo, que Jesús nos ha declarado justo, por medio de su sangre nos declaró justo, nos limpió con su sangre y nos justificó. Tú eres santo delante de Dios Padre Todopoderoso. ¿En cuál libro podemos encontrar eso? Romano. En Romano, claro, hay algunos versículos sobre justificación en Efesios, en 1 de Corintios, todo, pero el libro que habla de justificación es Romano. Amén. También son cosas que es importante conocer el contenido de cada libro. Gloria a Dios. Pero eso va a venir, Ten paciencia. Dame leche. Vamos a leer, ¿quién quiere leer? Punto número 2, por temas. Amén. Por favor, ayúdame. Amén. En el 2 o donde ya usted leyó las páginas aquí En página 53, punto número 2, temas, por temas. Ya, sí. Seleccionando aquello que no aparezcan de interés, como por ejemplo el pecado, la salvación, la justificación, la fe, el plan de la redención, la santificación, el sacerdocio cristiano, la mayordomía cristiana, la oración, los oficios del Espíritu Santo, el bautismo cristiano y la segunda venida de Cristo.
etcétera. Esos son algunos, pero yo mencioné algunos otros. Hay mucho, pero mucho, toda clase de temas en la Biblia. Gloria a Dios. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo. Hemos hablado del tiempo, aprovechar el tiempo a estudiar. A veces solamente una hora. Si tú tomas una hora, tú puedes aprender cada vez en una hora mucho. ¿Entiendes? Cosas que no sabía, o quizás refrescar la mente de alguna cosa, o cuando lo mismo que usted dice, tú has leído el libro quizás 2 veces, pero la tercera vez, cuando tú estás escudriñando, viendo, buscando, y de repente tú vas a entender, wow, ahora yo entiendo qué quiere decir este pasaje, ¿verdad? ¿Entiendes? Gloria a Dios. Seguimos. ¿Cómo hacerlo? Se elige el personaje que vamos a estudiar, número 1. Número 2, El tema, ¿no? El tema. Número 2, se busca el contexto geográfico en el cual vivió el personaje. No. Es que tú tienes otro. Página 54 arriba. Ah, arriba. Sí. Ah, porque de una manera. ¿Cómo hacerlo? Sí, ¿Cómo sí. nosotros vamos a buscar un tema? Sí, elegimos el tema que queremos estudiar. Ajá. Buscamos el personaje central para el tema escogido. Amén. El personaje puede ser el escritor o 2 personas, persona importante que está en este pasaje, en ese libro. Leemos y estudiamos los pasajes paralelos. ¿Qué quiere decir pasajes paralelos? Entonces, Se aproxima. sí, se parece. No, pasajes paralelos son pasajes que están, por ejemplo, en otro libro Sí, también, están en otro lado. que habla, por ejemplo, de justificación. Que hablan de la misma cosa. De la misma tema. Sí, de la Así. Se repite varias veces. Puede, diferentes sí, libros. por ejemplo, justificación romano, pero uno sale también, como la hermana Emineira dijo, en otro libro, tú encuentras justificación y ahí uno va a leer también el contexto de ese tema. ¿Sí? Sí, se lee cuidadosamente el contexto bíblico. Ese es el contexto bíblico cuando nosotros leemos todos esos pasajes que tratan de ese tema en la Biblia. ¿Entiendes? Es el contexto bíblico. En el mismo libro, ¿no? El contexto bíblico es que todo el libro. El pasaje paralelo se encuentran en el contexto mismo, pero también afuera. Pero el contexto bíblico es de repente te puede ir hasta Génesis, por ejemplo, para buscar esa palabra. Leemos y estudiamos las referencias bíblicas. También, en todos nuestros libros, Biblia, muchas veces al lado hay alguna referencia bíblica. Cuando menciona justificación, por ejemplo, no sé que todos los libros, el La mía mío, tiene aquí abajo una cosita. sí, Esto, aquí. entonces abajo ahí, algunas palabras, por ejemplo, justificación al lado o abajo, tú tienes, por ejemplo, tú puedes ver aquí, aquí te dan referencia. La puedes conseguir. Sí, donde uno puede ir a buscar. Claro que un concordancia es más fácil, porque uno encuentra todo, pero aquí menciona los versículos que están parecidos al tema, en otro pasaje Y en otras palabras, que el español también es amplio, a veces uno dice parecido y es algo que se parece, pero que en realidad el sentido no es el mismo. Pero cuando se trata en este caso la concordancia ahí, se trata en paralelismo, paralelo, que es de lo mismo sí. está tratando. Sí, es lo mismo, porque parece que no Claro, es lo mismo. Sí. sí. No, tú tienes razón. Gracias por la corrección. Todos los textos los mismos, que son los mismos, no que se parecen. Amén. Gloria a Dios. Y aquí hay referencias bíblicas y la Biblia mismo te lleva donde está ese tema, se habla de ese tema. Amén. Amén. Entonces, así lo hacemos, buscar un tema.
Este libro es básico, ellos lo hacen muy básicamente. No quieren ir muy profundo porque hay otros libros que se van más profundo. ¿Entiendes? Entonces tampoco yo no quiero ampliar mucho, pero si tú tienes un poco de esto, para empezar es muy bueno. Uno elige un tema, uno busca el pasaje central para el tema escogido, leemos y estudiamos los pasajes paralelos y el contexto bíblico, donde están los versículos de la Biblia que trata de ese tema. Amén. Leemos y estudiamos la referencia bíblica también en el libro. Entonces, aquí ellos dan 4, déjame ver, 1, 2, 3, 4 métodos de estudio bíblico. Primero era... Elegimos el tema, son 5. Elegir el tema. 5. Son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Primero es elegir el tema. Ah, ok. No. Lo que estoy hablando es que el número 3 habla de métodos que nos ayudan al estudio de la Biblia. ¿Cuáles métodos nos dan ese libro? Primero, método libro por libro. El segundo es por tema, ¿verdad? Usted mismo va a escoger cuáles métodos te parece más, te llama más la atención. Vamos a tercera meta, que es las biografías de personajes importantes. Tú sabes que nosotros podemos aprender mucho de los escritores de la Biblia o de los personajes de la Biblia. Por ejemplo, si uno hace un estudio de Moisés, por ejemplo, uno va a entender mucho por qué se comportó así. ¿Entiendes? Uno va... porque es fácil decir, ay no, pero ¿por qué no habló con la roca? ¿Por qué no obedeció? La gente lo tenía El cansado. pueblo lo tenía aquí ya. Te venía con Wendy. Mira, ya la gente... Entonces hay diferentes estudios que dicen también, como él tenía ese problema de ira, y el Señor tenía que tratarle 40 años ahí detrás de las ovejas. Porque recuerda que Moisés mató a una persona en Egipto. En Egipto. Entonces hay personas que dicen que tenía esa debilidad. Pero aunque Dios trató con él 40 años en el desierto, y la Biblia misma dice que no había una persona más manso que esa persona. Pero nosotros seguiremos siendo seres humanos. Y el diablo nos tienta de nuestras debilidades, aunque sea de 20 años, 30 años atrás. ¿Entiendes? Entonces, cuando me imagino cualquiera, te imaginas que siempre se levante uno. ¿Qué tú piensas? ¿Que yo hablo solamente a través de ti? ¿Dónde está el respeto? Y de todos los milagros que vieron, hermano, cualquiera. Y este tipo nos trajo aquí para que nos muramos de sed. Deseando a regresar. Estábamos bien allá y mira, ahorita así nos pasa sed aquí. Mira ahora. al Señor descendiendo en Para maná. la gente de malagradecida. Sí, ¿Entiendes? Entonces, un estudio profundo de la persona de Moisés o de Isaías. Esa es biografía. Tú sabes, hay libros, por ejemplo, uno compra libros de un futbolista, por ejemplo. A mí no me interesa, pero a sí me interesa, por ejemplo, el personaje de la Biblia, porque uno va a entender mejor el compendio del libro también. No, mañana entonces en la casa del libro, ¿verdad? Con cada persona. Entonces uno dice, yo no sé cómo empezar. Mira, tú tienes diferentes métodos. Tú puedes estudiar un libro, tú puedes coger un tema, tú puedes ahora estudiar la vida de un personaje de la Biblia. Por ejemplo, de Josué, de José, cómo fue vendido por sus hermanos. Y el de David. De David, ay Dios mío, poderoso. Entonces, ahí cuando uno va estudiando
cada quien tiene su personaje favorito. Amén. Entonces, uno va a entender, por ejemplo, mejor ese libro. Moisés escribió 5 libros. ¿Cuáles 5 libros? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Número, Levítico. Ya llegaste. Ah, ya acabé. Aunque tú no lo dijiste en voz orden, No, sino por orden, pero Ya. lo sabía. Sí, el Pentateuco, ¿no? Ay, Dios mío, la hermana sabe. La Torah. La Torah. Ujú. ¿Por qué Pentateuco? Porque penta en griego es 5. Estamos aprendiendo. Estamos avanzando. Amén. Vamos a ver mucho este año. Entonces, es importante venir a los estudios. Sí, importante. Porque uno va a aprender mucho. Gloria a Dios. Es más, yo mismo aprendo. Claro, porque cuando uno está dando estudio, uno también aprende. Tienen que estudiar también, ¿verdad? Claro, Pregunta. porque uno tiene que prepararse, si no, dime. Entonces, vamos a leer cómo nosotros hacemos cuando queremos estudiar las biografías de personajes importantes en la Biblia. Dice así: en otro método que podemos usar para el estudio de la Biblia, como por ejemplo, la vida de los 12 patriarcas, la vida de los jueces de Israel, la vida de los reyes de Israel, la vida de los profetas de Israel y la vida de los apóstoles. Y así uno puede estar categorizada, por ejemplo, los profetas, pero uno puede empezar con una persona nada más. Una persona. Sí, como usted explicó. Sí, una persona. ¿Cómo hacerlo, Josefina? ¿Cómo vamos a estudiar las biografías? Se elige el personaje que vamos a estudiar. Se busca el contexto geográfico en el cual vivió el personaje. Se busca el contexto cultural para poder entender su comportamiento y sus expresiones. Se busca el contexto religioso. Por ejemplo, Jeremías. Si uno quiere estudiar Jeremías, uno va a estudiar quién fue Jeremías. Era hijo de un sacerdote Elquías. Okay. ¿Dónde vivió? Por ejemplo, primero, se elige la persona que vamos a estudiar, Jeremías. B, se busca el contexto geográfico en el cual vivió el personaje. Vivió en Judá, se movió en Jerusalén y al final terminó estando en Egipto. Todas estas informaciones uno puede buscar también en un diccionario. Uno encuentra mucho sobre la vida de esas personas. Y hace un estudio para ti mismo. Entonces, vamos a decir, si uno va a estudiar a Moisés, tengo que buscar de cuando Moisés nació, que la mamá lo tiró al coso, que lo cogió la hija del faraón, la hermana, para salvarlo. Y de ahí seguí. Que fue criado por la princesa No, él fue egipcia. criado por su propia mamá y después se lo dio a la princesa. Esa es una tigra. Ella lo salvó y ella lo crió, lo amamantó y Entonces, todo. toda esa situación, porque no de todos los personajes se hablan de su niñez, No. pero lo que está escrito está. Entonces, en el diccionario, alguna cosa que quizás tú no sabes, tú lo encuentras allí. Pero es conociendo la persona, sentando con un café y conociendo. Hay algunos que dicen el café es pecado, pero bueno, Señor, ten misericordia. Pero tú con tu café vamos a conocer, yo voy a conocer a Jeremías, usted va a conocer a Moisés. Y mira cuántas posibilidades hay. ¿Y si no tengo un diccionario? Entonces tú coges un diccionario online. Tú puedes encontrar mucho, o tú tienes un laptop, no tienes diccionario, coge el laptop, hay muchos diccionarios online. Amén. Y si hay personas que no tienen esa posibilidad, porque también es también. Entonces tendré que Y a prestar una uno. biblioteca. Si está en otro país, en Facebook, Y a una biblioteca. Biblioteca también.
biblioteca también. Sí, en Santo Domingo hay muchas bibliotecas para la gente pobre. ¿Cómo Sí. que no hay, todo el mundo no tiene esa posibilidad? Sí, pero no Ellos todo- hay muchas no todos tienen bibliotecas. la posibilidad de coger un taxi. No, mi amor. No, aquellos que mi no amor. pueden comprar, aquellos que... En los barrios, eso de la biblioteca, no hay que coger, por ejemplo, en Villamella, la biblioteca, tú te vas hasta Villamella a pie, de donde nosotros vivimos a pie. Es donde tú vives y otro barrio que no tiene, ¿qué usted hace? Bueno, vamos, aquí. Seguimos aquí. Ok, yo estoy consciente que no todo el mundo tiene Ya. diccionario. Ya. Entonces, hay algunos que no tienen internet, no tienen diccionario bíblico, un libro, no pueden ir a una biblioteca. Entonces, pueden ir a una iglesia y puede preguntar al pastor si puede prestar un diccionario. Porque iglesia hay demás, me imagino, allá Ya. en Santo Domingo. Entonces habrá un hermano, porque si tú oras, Señor, yo necesito un diccionario, yo necesito para poder estudiar más. El Señor te va a poner a alguien ahí mismo en la iglesia que te dice, mi hermano, yo tengo 2, te puedo prestar uno, o más bien, mira, te regalo. Entonces, para Dios todo es posible si tú quieres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos con Jeremías, me encanta Jeremías. Entonces, elegí Jeremías. Jeremías. Eh, ¿Jeremías llorón o Jeremías? El mismo ellos. Ah, no. Se busca el contexto geográfico. ¿Dónde vivió? En Judá. Porque predicó en Judá. Habló sobre los reyes de Jeconías. Ahí vivió en Judá y se movió en Jerusalén. Y al final lo llevaron por Egipto fuera de su deseo. Pero bueno, esas son informaciones que uno va a adquirir cuando uno hace estudio de un personaje. C. Se busca el contexto cultural para poder entender su comportamiento y sus expresiones. ¿Qué dice Jeremías 9:1? Porque el contexto cultural, ¿quién amenazaba a Judá? Jeremías. 9:1. ¿Lo leo? Sí. Dice así, Dios para el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Oh, si mi cabeza se hiciere agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de las hijas de mi pueblo. Amén. Dice que su cabeza, si fuera fuente de agua para llorar, todo lo que iba a venir sobre el pueblo. ¿Quién amenazaba a ese pueblo, hermano? Babilonia. Así es, Babilonia. Babilonia, el Señor usó Babilonia para castigar a su propio pueblo. Entonces, en ese contexto cultural, Babilonia era la cabeza, el oro, y el Señor usó Babilonia para castigar a su pueblo. Gloria a Jesús. Y si cuando uno lee el libro, el último punto, se busca el contexto religioso. Cuando uno lee por qué el Señor quería castigar al pueblo, porque había apostasía. Ellos ya no servían a Jehová. Amén. Se busca el contexto religioso, uno sabe cuál era la condición espiritual de ese tiempo, de ese pueblo, o de esa persona que predica, o de ese personaje que estamos conociendo. Entonces, son algunas preguntas, pero yo me imagino que cuando tú estás estudiando la vida de ese personaje, uno automáticamente vendrá preguntas. ¿Y dónde está su padre? ¿Qué pasó con su padre? Su familia, ¿tendrá familia? ¿Entiendes? Todas esas cosas. Entonces, hermanos, hay diferentes métodos de estudio bíblico. Escoge uno para empezar. Hay algunos que van a escoger un libro para estudiar, otros van a escoger un tema
con todos los versículos para estudiar. Y quién sabe a empezar a dar una palabra en el retiro. Eso Ese es poderoso. una tarea para la otra semana. No hay mucho tiempo para la tarea, pero sí, cuando tú lo haces, yo quisiera verlo, sí. Sería poderoso. Eso para los retiros, para que den la palabra en los retiros. ¿Cómo? ¿No? Para que den la palabra en los retiros. Sí, porque ahí uno va a prepararse y cuando va a estudiar un tema y tú ya estás dotado de esa información, ¿qué te impide para poder dar esa palabra, compartir con nosotros? Así, eso porque es fácil, una persona dice, tú tienes que estudiar, pero ¿cómo lo hago? Y aquí estamos aprendiendo que hay diferentes modos de estudio y también hay diferentes modos de predicación, eso es otro tema. Amén. Entonces, cuando nosotros queremos saber, estudiar la vida de un personaje de la Biblia, escogemos una persona y nos vamos a conocer. Cuando nosotros escogemos una persona, vamos a conocer hijo de quién, dónde nació, cuándo nació, cómo el Señor le llamó, porque Jeremías el Señor le llamó muy joven, ¿entiendes? Como profeta, su padre no era profeta, su padre era sacerdote. Me imagino que quería ser sacerdote y casar con su prometida, pero el Señor dice, no te vas a casar, ¿no? Helas benecas. Sí, ya a veces ese tiempo era necesario. El Señor te llama, tú tienes que hacerlo. Porque el pueblo estaba muy mal. Cuando una persona hable, por favor, ponle mute. Amén. Entre ellas. Diana, dime. No sé, yo como se oigo, Ah, ok, bueno, yo... se oye mal. Sí, se oye muy mal. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, que digo yo, que no sé cómo es mejor que te manden a no casarte, o como al profeta Ezequiel, a Ezequiel que se casó y le quitaron la mujer y le dijo, tú vas a llorar. ¿Me entiendes? Sí. Es mejor que te cases, no yo pienso. No es verdad. Y quizás como iba a venir castigo sobre ese pueblo, quizás la mujer iba a morir también. El Señor no guarda. Así es. Entonces era necesario que Jeremías predicara su palabra. Gloria a Dios. Entonces muchas veces el Señor te llama, aunque tú, Señor, yo quiero casar, si no es la voluntad de Dios, no es su voluntad. No. El Señor te quiere a ti sola para que tú le sirves. Y un día podrás preguntarle, pero Señor, ¿por qué? Entonces tú vas a entender mejor. Porque todo lo que Dios hace es perfecto. Al marido o al esposo y va a descuidar la cosa de Dios. Sí, hay algunos de nosotros, Señor, no nos da esposo porque se convierte en como un ídolo de nosotros. Un ídolo. Empezamos poco a poco a menguar ahí la iglesia. Ay, no, pero tengo mi esposa en casa, el otro. Por eso, el Señor sabe lo que hace. Amén. Gloria a Dios. Si Dios dice sí, sí. Si Dios dice no, también está bien. Yo en abstinencia toda la vida. Y el Señor le da ese don de abstinencia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Dorca? Que te quedes en abstinencia toda la vida. Si el Señor no quiere, pues no. Amén, gloria a Dios. Y si el Señor te da un esposo, una esposa para trabajar en su viña, es para trabajar juntos. Amén. Yo sé que Dios es bueno y no te quiere dar un esposo que te puede ser piedra de tropiezo para ti y para tu ministerio. Por eso es importante orar. Orar es preguntar la voluntad del Señor, pedir la voluntad del Señor. Amén. Seguimos, es a la luz de esos contextos que iremos entendiendo mejor todo lo relacionado
al personaje que estamos estudiando, sus hechos, sus decisiones y los resultados de sus acciones. Entonces, hemos tratado de 3 métodos de estudio bíblico. ¿Cuáles son, Elena? Porque seguimos, hay 4, hay más, pero yo quiero repasar para que no se olviden. Primero, El tema. el personaje. No, el primero. ¿Dónde quedamos? No es un resumen Ah, de los métodos de estudio que hemos estudiado hasta ahora. se coge un tema, ¿no? Se coge el libro. Se coge El libro por libro. Oh, libro por libro. Le pongo un tema. ¿Eh? Biografía, ¿no? El No. personaje, la biografía. No, en página 53. Fotografía. Métodos que nos ayudan al estudio de la Biblia. Número 1. Sí, ahí estoy en la 53, dice en el, biografía. Método. El Sí, libro. del libro, sí, perdón, sí. Número 1, se coge el libro. Libro por libro. Libro por libro. Ahí están los puntos que uno tiene que estudiar, el escritor del libro, su biografía, el lugar donde fue escrito, toda esa cosa. Es el primer método, libro por libro. Libro por libro. Uno hace el libro preguntas. Amén. Segundo, el Segundo, tema. por tema. Uno escoge un tema, si es sobre la fe, uno va a buscar el pasaje central. Pues el pasaje central es en este caso fe. Leemos y estudiamos los pasajes paralelos, el contexto bíblico, todos los textos que están en el libro, en la Biblia, sobre ese tema. Y a veces es muy amplia, a veces hay tanto texto, por ejemplo, de justificación, uno no puede coger todo, pero si uno quiere usarlo para enseñar algo, para dar un mensaje, uno puede escoger alguno y ahí hacer el estudio de eso. Estudio de justificación, empezando, por ejemplo, ¿qué significa justificación? Bueno, tiene mucho significado. Justificar lo Como que muchos hace. hermanos traen- Justificar. Es una... Justificación es declararse justo, declararse Sí, justo. entonces uno empieza con el tema, en ese tema, si tú escoges fe, tú tienes que empezar con la definición de ese tema. ¿Qué significa? La fe. ¿Entiendes? Es un ejemplo. ¿Qué significa? ¿Qué definición? Porque uno empieza con un tema, pero si la gente no sabe qué significa, uno escucha, pero Me quedé lejos. empieza con la definición del tema. ¿Entiendes? O si no tiene definición, por ejemplo, yo creo que todo el tema tiene definición. El personaje que tú hablas del tema. Estoy hablando del tema solamente, Del no del tema solamente. personaje. Pero el personaje no es del que tú vas a hablar del tema. No, estamos... No, por ejemplo, la hermana dice que si el tema es la justificación, tenemos que explicar qué es la justificación. ¿Qué Por significa? ejemplo, que somos justificados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Él nos declaró justo, porque ninguno de nosotros a eso es a lo que se refiere, ¿no? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, tú dices, yo quiero escoger el tema de los ángeles. Yo quiero dar un estudio, o primero estudiar el estudio de los ángeles. Es un tema. ¿Ok? Ok. Tú tienes que empezar primero a explicar qué es un ángel. Significa palabra ángel. ¿Qué significa la palabra ángel? Y así, Mensajero, ¿qué son los funciones de los ángeles? ¿Dónde viven? la jerarquía. Su tipo, sí, su tipo, cuáles tipos de ángeles hay. Entonces uno hace un estudio de los ángeles. Los ángeles tienen padre. Claro, Oh, Dios. todo Padre, poderoso. Creador. Que lo creó Dios. Jehová de los ejércitos. El mismo de nosotros. No se oye bien. No, Elena pregunta que los ángeles tienen padre. Dios que lo creó, igual que Padre y madre. Madre, yo no sé, pero No, la Padre verdad sí, está seguro. Creador. Bueno, Creador. es- entonces uno puede, si usted quiere
quiere empezar con un estudio bíblico, usted puede escoger estudio del libro. El libro, quién escribió el libro, para quién fue escrito, todas esas cosas. Ahora, Josefina dice, bueno, yo voy por el tema. Coge un tema de salvación y va a buscar qué significa salvación, por medio de quién vino la salvación, los textos donde apoye sobre la salvación, por qué el hombre necesita salvación. Es un estudio, uno va buscando, haciendo preguntas al texto. Es el tema, uno no va a salir del tema. Lo mismo cuando nosotros predicamos, si salimos para dar un testimonio, tenemos que volver al tema. Si no, la gente como que queda en el aire. Tenemos que volver al tema, terminar con el tema. Número 3, mi hermana Dorca quizá quiere estudiar. ¿Cuál personaje? Son muchos. El tercer método es escoger. Dice que los demonios. No estoy en ello. Entonces, el tercer método es hacer, aleluya, un estudio de las biografías de personas de la Biblia. ¿Cuál te gusta más? ¿Hacer un estudio del libro, de un tema o de un personaje? De un personaje. A mí me gusta más el tema. El tema, ok. Porque el mensaje es más importante que la misma persona, porque si no le damos. No es que no tiene importancia, pero el tema no puede transmitir un mensaje Claro. más bien. ¿Entiendes? La biografía te ayuda a entender el contenido del libro. Sí. Te ayuda a entender el libro. Todo. Amén. Y a veces ese personaje se parece en más libros. Entonces uno va a tener un Entrelazamiento. sí, uno va a entender mejor quién fue esa persona. ¿Por qué se parecen en otros libros, por ejemplo? Bueno, seguimos en método 4, porque yo estoy repasando. Número 1, libro por libro. Número 2, tema. Número 3, biografía. Ahora vamos, estudio bíblico, por textos. Esta será para la próxima semana. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! Bueno, yo sabía, sí. Bueno. Vamos a hacer la próxima semana el último método del estudio bíblico que el libro nos ofrece y vamos a hacer las preguntas. Vayan a hacer la pregunta, hermano, en su casa y repasando el libro. Es muy bueno por texto. Amén. ¿Aprendieron algo hoy? Sí, Sí, mucho. Sí, porque uno dice, estudia la Biblia, pero ¿cómo lo hago? No, y Bueno, que- ahora sabemos. Y que uno la lee, por ejemplo, yo misma yo me pongo a leer el capítulo y leo, pero nada más leo. Ahora, sí, es verdad. Sí. Yo Yo leo y eso, escucho. yo a Mateo lo he leído como 3 veces. Por eso, ahora tú vas a hacer preguntas a Mateo. ¿Quién escribió Mateo? ¿Quién escribió Mateo? ¿Quién era Mateo? ¿De dónde salió Mateo? Así es. ¿Y qué es un mensaje? Todas esas cosas. Y eso va más profundo en el estudio porque vienen luego con preguntas. Hay una forma de hacer preguntas al texto también, pero eso en otra ocasión voy a venir con las preguntas que tú puedas hacer al texto. No, y estuvo muy buena la clase. Sí, porque el tú sabes- viernes vamos a venir porque hay preguntas que tú haces donde tú recibes más información que una pregunta cerrada. ¿Fue bautizado? Sí, pero no. Tú tienes que, por ejemplo, poner ¿por qué fue bautizado? Por ejemplo, ahí uno puede buscar recibir más información. Bueno, entonces tenemos 3 posibilidades de estudio, hermanos. No digan que, ay no, escoge un libro para estudiar o quizás un personaje para estudiar su vida o un tema en especial que te atrae. Amén. Entonces, y al fin, eso se llama
Estudio bíblico. Sí, y es un respeto también, y es un respeto a nuestro gran maestro y nuestro Salvador Jesús, que dijo: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Ahí vamos Entonces, a encontrar uno, eso. con esa manera, ¿entiendes ya? Entonces Paso está por paso. cumpliendo lo que dijo Jesús, escudriñando. Sí. Haciendo preguntas, buscando como un tesoro, ¿no? Porque para buscar un tesoro uno tiene que excavar, sí, para llegar. Porque habemos gente que somos medio, o es que no, la maleza a veces da, y si cansado, Sí. oprimido, Sí. o el sueño, o ya muy... No, es claro, porque no mira, da importancia luego, pero... no, ahí- pero somos muy atacados cuando estamos Es verdad, estudiando la es Biblia. verdad. El primer día, bueno, está muy motivado, pero el siguiente día me da un dolor de cabeza, un cansancio. Sí, un ¿Entiende? sueño dependiente. Entonces hay que luchar. Una cosa yo quiero darle a ustedes, a aquellos que me están viendo también, cuando vamos a estudiar, no vaya a sacar ninguna interpretación tuya todavía. Solamente vaya a buscar las informaciones. Porque hay personas que interpretan lo que han encontrado, ya interpreta, Y se emociona ya. y se emociona y no concuerda. ¿Entiendes? Porque falta información. Entonces, espera, coge toda la información, Y después saco un resumen. coge toda la información, y luego pide al Espíritu Santo: Señor, ok, eso es lo que ha pasado con esa, por ejemplo, biografía de Jeremías. Estoy estudiando a una persona histórico, ya no vive. ¿Qué puedo aprender? Es el final. ¿Qué yo puedo aprender de ese estudio? Ahí el Espíritu Santo va a mostrar. Y no solamente a veces del libro, por ejemplo. ¿Qué yo puedo sacar para mí? Primero para ti, no para Dorca, para mí, porque el Señor quiere tratar con nosotros primero. Amén. ¿Qué me quiere enseñar el Espíritu Santo a través de la vida de Moisés? O a través del pueblo de Israel. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, al Maestro, el Espíritu Santo, que nos ha ayudado hoy. Gloria a Dios. Si no hay preguntas, ¿no hay preguntas, mis hermanas? ¿No me escuchan, no? Vamos. Amén, gloria a Dios. Entonces, Diana, ¿usted dónde va a empezar? ¿El texto? Dígame, ¿Cuál estudio bíblico te atrae más? la fe, por ejemplo, Sí. ¿Cuál método? para estudiar. Sí. Voy a estudiar un tema que va a ser el tema de la fe, el texto de la fe. El tema, ¿no? Sí. Ah, ok. Gloria a Dios. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que estudiar la fe. Sí. Pero hay mucho tema, ¿eh? Pero el método de estudio, quiero decir, Voy a coger yo. ¿cuál te gusta más? ¿Estudiar un libro? ¿Estudiar un tema? ¿O estudiar personaje? Pero prefiero por texto, por tema. Tema, No ok. por personaje. Ok. Aunque puedo incluir un poco de los personajes, pero primero el texto. Amén, gloria a Dios. Ingrid, Dios le bendiga. Y Denise, Dios le bendiga. Amén. Ellos están, pero tienen el micrófono. Ok. Ingrid, te bendiga. Bueno, vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, te alabamos y te bendecimos. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. No hay nadie como tú, Rey de Gloria, aleluya. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu fortaleza, Señor, porque cuando venimos aquí, Señor, aleluya, tu palabra nos da fuerza, Dios mío, Señor, aleluya. Tú nos fortaleces a nuestros huesos, Dios mío, es restaurado, Dios mío, Padre, gracias. Gracias por, aleluya, enseñarnos, Dios mío, aleluya, los métodos, Señor, cómo poder estudiar, Dios mío, Señor, tu palabra, Dios mío, Señor. Pido, Dios mío, sabiduría para esta iglesia, Dios mío, sabiduría.
Ábrenos entendimiento para conocerte mejor cada día, Dios mío. Derriba toda fortaleza, Señor, aleluya, en nuestra mente, Dios mío, que impide que nosotros podamos recibir y entender tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo, Dios mío, Padre. Ayúdanos a crecer aleluya, espiritualmente, Dios mío, Señor. Gracias te doy por tu palabra, Dios mío, Señor, y gracias por tu Santo Espíritu que nos enseña. Señor, ahora en este momento oro, Dios mío, para que tú bendigas, Dios mío, Padre Santo, mis hermanas, aleluya, que están conectados, Dios mío, ahora, Señor. Bendice, Dios mío, Señor, a Ingrid, a Diana, Dios mío, a la hija de Ingrid, Dios mío, bendice, Dios mío, Padre, a Denise, Padre, bendice, Dios mío, mis hermanos aquí, Dios mío, Señor, Elena, Dios mío, Mineira, Josefina, Alberto, Dios mío, Marte, Dios mío, Señor, aleluya, bendice a mi hermana Dorca y todo aquel, aleluya, aquellos que nos van a ver, Dios mío, Señor, Señor, aleluya, Padre, que ese estudio, Dios mío, nos motiva, Dios mío, Señor, a escudriñar cada día más tu palabra, Dios mío, Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor, aleluya, Padre, por ese estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. ¿Quién vive? Cristo. Su nombre. Gloria. Dios le bendiga, Diana. Dios le bendiga. Es aquí el retiro Denise, mañana, ¿no? Ingrid. Es aquí el retiro mañana. A ver si el otro sabe hacer como ayer. Here. Sí, Dios.